Importación y exportación de datos. Importar datos de otras aplicaciones. Existen varias formas de pasar datos de otras aplicaciones, como por ejemplo de Excel a MATLAB. Vamos a enumerar a continuación algunas de ellas. Primero mencionemos que es posible, mediante el editor de textos, realizar un programa y luego este fichero crearlo como .m, mediante la conversión de su formato. Además, podemos utilizar también el copiar y pegar con el fin de copiar los datos de una aplicación original y colocarlos entre corchetes de una matriz o vector en la línea de comandos de MATLAB. Tenemos aquí un archivo de Excel, seleccionamos, copiamos y luego en la ventana de comandos colocamos pegar dentro de los corchetes que definen una matriz, como veremos en la parte práctica. También podemos leer un flag file escrito con caracteres ASCII. Un flag file es un fichero con filas de longitud constante separadas con Enter y varios datos por filas separadas por blancos. Podemos apreciar aquí nuestro archivo con nombre flag que se tiene entre las filas espaciadas en blancos y ha sido separadas con Enter. Cuando se ejecuta load seguido del nombre de nuestro archivo, el contenido del flag file se va a depositar en una matriz con el nombre, en este caso de flag. El comando a load flag.txt para nuestro ejemplo leerá estos valores y los asignará a una matriz A. Como vemos, ya teniendo nuestro archivo, en la ventana de comandos definimos con A y luego colocamos load, el nombre de nuestro archivo, y en A se van a guardar lo que tiene como contenido nuestro archivo flag. Otra forma de importar datos es utilizando el folder actual. En él buscamos nuestro archivo, para nuestro ejemplo datos.xlsx. Hacemos clic derecho sobre él, en el menú contextual que aparece, presionamos Import Data y se muestra una ventana con el contenido de nuestro archivo y tenemos opciones como vectores columnas o para apreciarlo como una sola matriz que después al presionar el botón importamos y se obtiene en la ventana de comandos la selección. Esto corresponde al resultado habiendo escogido la opción de matriz. Y con los datos importados en MATLAB podemos realizar las distintas opciones que nos brinda MATLAB, como realizar operaciones entre los elementos, aplicarle funciones y realizar gráficos. Exportar datos a otras aplicaciones. Nuestros resultados de MATLAB los podemos exportar a aplicaciones como Excel o Word. Vamos a ver algunas formas. Primero, podemos utilizar las funciones fopen o fcry, dado que estas funciones son análogas a las que conocemos como fscan o fprint, pero en vez de leer o escribir un fichero de texto en modo ASCII, como lo hacen estas dos últimas funciones, estas nuevas funciones van a leer o escribir en un fichero binario y, como sabemos, no es legible directamente por el usuario. Aunque dichos ficheros no se pueden leer y modificar con un editor de texto, tienen una ventaja, que es el que las operaciones de lectura y escritura son más rápidas, eficientes y precisas. Esto es, no se pierden decimales al escribir, que es particularmente significativo para grandes ficheros de datos. La función diary crea un registro de entrada del teclado y salida del texto resultante. La salida de diary es un archivo ASCII y por tanto es adecuado para la búsqueda de impresión, la inclusión en la mayoría de los informes y otros documentos. Si no especificamos el nombre del archivo, MATLAB va a crear un archivo con nombre diary en el folder actual. Además, la función o comando diary la podemos alternar en modo con off y on. Con off se suspende la ejecución y con on se reanuda. Debemos tener en cuenta que para acceder al fichero, que tiene la forma nombre de archivo .txt, por ejemplo, que lo abriríamos con bloc de notas o un Word, es necesario que diary esté en el modo de off. Aquí podemos ver que en la ventana de comandos colocamos diary seguido del nombre y extensión del archivo que vamos a crear, en este caso trabajo, como un documento de Word. Realizamos sentencias, definimos A, B y una operación en C para mostrar el resultado. Pasamos al modo de off en diary, colocamos otra sentencia con el fin de hacer notar en el resultado de que esta sentencia no será guardada. Luego regresamos al modo de on, ejecutamos la sentencia para calcular un número B y no olvidemos que debemos colocarlo en modo off para acceder a nuestro archivo. Este archivo creado se va a encontrar en el folder actual y al abrirlo notamos que los resultados guardados son los que se encuentran, tanto A, B, C. Luego colocamos off, por lo tanto no es guardado D, y se continúa con E. Para importar datos a MATLAB existen algunas maneras, por ejemplo desde Excel con un archivo
seleccionamos los elementos que deseamos importar y colocamos copiar. Nos vamos a la ventana de comandos. Veamos que en el folder actual no se encuentra el archivo que tiene por nombre nueva hoja de cálculo, pues simplemente lo estamos seleccionando y copiando. Ahora en la línea de comandos colocamos A para definirlo dentro de una matriz, los corchetes, y dentro de los corchetes damos en pegar. Como vemos, ya se encuentra ingresado en MATLAB. Otra forma de importar datos es, por ejemplo, desde un flag file, que es un fichero con filas de longitud constante separadas con Enter. Aquí tenemos nuestro archivo, que es extensión txt. Además se encuentra en nuestro folder actual. Por tanto, colocamos dentro del OAK el nombre de nuestro archivo, que lo hemos llamado flag, con su extensión txt. Y también de esta forma podemos importar sus datos. Ahora veamos la manera de importar datos desde un archivo que se encuentra en el folder actual. Haciendo clic derecho sobre él, en su menú contextual que se muestra, seleccionamos Import Data. Nos aparecerá una ventana en la cual debemos escoger la opción que nosotros preferimos. Por defecto se selecciona como vectores de columna. Y vemos que si alternamos con una matriz, su selección será distinta y el resultado de importación también. Veamos primero con vectores columnas. Ahora presionamos aquí, importamos lo seleccionado. Como vemos, en la ventana de comandos vamos a colocar los nombres de las variables que se encuentran almacenadas en el espacio de trabajo, puesto que ya fueron importados a MATLAB. Y aquí podemos ver los valores que contienen los vectores columnas que seleccionamos en esta ventana. Ahora cambiemos la selección a matriz numérica, volvemos a importar, vemos que ha sido cargado en el espacio de trabajo, colocamos en este caso datos y aquí se muestra como una matriz. De acuerdo a las necesidades de nuestro programa, podemos escoger cuál es más conveniente para nosotros. Ahora veamos el uso de diary. Colocamos el nombre de nuestro archivo que vamos a crear, lo llamaremos trabajo y le daremos una extensión de documento de Word. Definimos ahora algunos valores, por ejemplo A como el valor de 5, B 6. Vamos a calcular C como el resultado de A por B más la raíz cuadrada de A más B menos 2. Mostramos el resultado y ahora vamos a cambiar al modo de off. Realizamos otra sentencia, por ejemplo que en D se ha guardado el seno de pi medios. Regresamos al modo on en diary y obtenemos en E el valor absoluto de 3 menos 5 por la exponencial en 4. No olvidemos que para poder acceder a nuestro archivo debemos colocarlo en el modo off. Ahora buscamos nuestro archivo en el folder actual y podemos ver que el contenido de la ventana de comandos se muestra aquí en nuestro documento trabajo de Word.